Hola a todos, hoy segunda etapa de esta vuelta a España, cumpliendo los pronósticos del sprint en una de las etapas más cortitas de todas, desde Molins del Rey hasta Sant Boi de Llobregat, solo 99 kilómetros y con un puerto de segunda categoría en el kilómetro 12 prácticamente de salida. Ahí más o menos todavía no estábamos en la retransmisión en directo, no teníamos imágenes, pero sí por lo que se podía leer en el Race Center y en Pro Cycling Stats, que es un poco siempre donde sigo las carreras antes de conectar con la retransmisión, se podía percibir un poco que había intentos, sobre todo Ariana Gilabert fue una de las corredoras, la primera que se movió para intentar buscar una fuga, y no fue posible porque enseguida se puso buen ritmo en la subida, donde Anne Santesteban se llevó los puntos, los 10 puntos de esta ascensión de segunda categoría, Alto de la Creu de l'Aragal, 3,3 kilómetros de subida al 6,1% de pendiente media. Me alegra ver a Anne con esta actitud y sobre todo ahora vestida con ese maillot, yo digo de lunares porque al final es blanco pero lunares tiene, así que maillot de lunares, vestida de líder de la montaña, que lo vestirá mañana, y como mañana no se reparten puntos, pasado también. Así que por lo menos 2 días que va a tener un maillot distintivo y que va a lucir también en el podium el traje de Laboral Cucha, que es una manera que tiene el equipo también de buscar este tipo de clasificaciones y darse a notar en las grandes carreras, y la verdad que me alegra. Sabéis, y si no la habéis visto os recomiendo que la veáis, la entrevista con Anne del mes pasado, donde nos contaba un poco todo el calvario que tuvo en 2024 con su endometriosis, que pues estamos viendo ya lleva muchísimo mejor y ya le ha puesto remedio, y ahora vuelve a ser esa corredora combativa y batalladora que ya conocíamos de ella. Cuando quedaban 68 kilómetros para el final sí que conectábamos ya en la retransmisión y bueno, veíamos justo el momento en el que el pelotón absorbía a Elena Cecchini, que se fue en solitario y apenas estuvo unos kilómetros. La diferencia más o menos estuvo entre los 50 segundos con el grupo, pero al hacerlo sola no tuvo más remedio que volver al pelotón. Lo más importante de la etapa es que la lluvia ha sido factor determinante porque hemos visto caídas, espero que nada grave, y que creo, por lo que he visto en el comunicado oficial de la carrera, que ha sido así, que ninguna ha tenido que bajarse de la bicicleta, así que bueno, esa es la parte entre comillas buena, el hecho de que nada haya sido tan determinante como para abandonar, y por eso la lluvia ha sido, como digo, un factor importante. Los momentos en los que más llovía, algunas corredoras han intentado aprovechar ese peligro o ese miedo que algunas tienen en las zonas de descenso para abrir huecos. No ha podido ser así, sobre todo Kristen Faulkner y Cedric Kerbaol han sido 2 de las que más lo han intentado, pero bueno, el Lidl Trek sobre todo ha sido uno de los equipos que más ha controlado la carrera, no solo por tener a Ellen Van Dijk, que ha sido una de las razones, sino también porque buscaban intentar la etapa con Anna Henderson, luego lo vimos en la resolución al sprint, y bueno, ha sido un equipo que ha dado bastante la cara durante todo el día, junto con Education por supuesto, France de SD Works ha estado un poco más tapado que de costumbre, 1X también ha aparecido bastante en escena, luego no han tenido tanta recompensa, no hemos visto ni siquiera a Linda Zanetti sprintar, porque sí es verdad que en la última parte de la etapa, en ese descenso largo, el pelotón se estiró bastante, vimos como Marianne Vos progresaba en muchas posiciones pensando que se podría cortar, Demi Vollering también se ponía en cabeza de pelotón un poco también para evitar las caídas, la carrera estaba muy resbaladiza, ahí comandó sobre todo Marlene Reusser y Liane Lippert, que estuvieron muy atentas a ese último descenso. Y bueno, al final todo se volvió a unificar de cara al sprint final. Los últimos kilómetros en Sant Boi, pues mucha velocidad, pero sin nada reseñable, más que desgraciadamente estas caídas. Una muy importante, la de Niamh Bradbury del Canyon SRAM Racing, que ha perdido bastante tiempo, y eso creo que es algo que va a afectar bastante al equipo, sobre todo en búsqueda de la clasificación general, porque era su candidata. No sé si ahora tendrán que hacer un cambio, porque es cierto que Kasia Niewiadoma venía como gregaria y Niamh Bradbury venía como líder, pero hoy ha salido bien parada Kasia, y sin embargo a Niamh con esta caída se le estropea bastante la general porque eran más de 2 minutos. No sé cómo intentarán solucionar esto, quizás tengan que volver a los planes iniciales de optar por la polaca como líder de la clasificación, o ni siquiera Kasia esté con esas piernas y se sienta con esa fuerza para llegar hasta el sábado en buena forma. De todas maneras, el sprint se resolvió un poco, entre comillas, como se esperaba, porque al final había una curva de 90 grados a la izquierda en los últimos 150 metros. Como estaba tan resbaladizo, una caída de Kat Ferguson, que no pudo hacer nada la pobre chiquilla por controlar la bicicleta porque la pintura estaba súper resbaladiza. Pero bueno, no era evitable la nueva victoria de Marianne Vos, que se lleva con esto la quinta
en la Vuelta Ciclista a España, se pone por delante de Demi Vollering, estaban ahí empatadas a 4. Es la victoria número 256 en su palmarés, me parece una locura, como siempre, porque suma y sigue esta mujer y no se cansa, y seguramente no será la última de esta vuelta. Y luego hemos visto a Leticia Paternoster en segunda posición y tercera Leticia Borghesi. Paternoster, que lo hablábamos en la retransmisión Saúl y yo, creo que es una corredora que está mejorando muchísimo con el paso de los meses y ahí está un poco el reflejo de esa progresión. Segunda y por tanto con los segundos de bonificación en meta se pone líder de la carrera, algo que le ha hecho muchísima ilusión evidentemente, así que 2 días para Liva Lula muy buenos, en la crono dieron la talla y estuvieron muy bien para lo que bueno era el grupo y sobre todo el resto de equipos, y hoy han conseguido pues este premio de salir mañana como líderes con Leticia después de una carrera bastante buena en general de todo el equipo, porque no ha sido el equipo predominante durante todo el día, pero sí que se las ha visto bastante tanto a ella como a Mónica Trinca, que también ha terminado quinta, y bueno, Leticia Borghesi es otra corredora que viene progresando muchísimo en las últimas temporadas, poquito a poco, pero este 2025 pues ha visto ya pues el reflejo en esa París-Roubaix siendo segunda, ahora estando aquí peleando por la etapa con Marianne. Estoy segura que por parte del Education tendrá más oportunidades y seguramente en otras etapas mañana mismamente pueda estar de nuevo ahí entre las mejores. Así que bueno, la etapa cumple un poco con las expectativas, no ha tenido demasiada novedad más que esa lluvia y las últimas caídas, sobre todo las más perjudiciales de cara a objetivos reales, porque Kat Ferguson también podría haber sprintado por un buen puesto, pero en general bueno, la etapa ha sido tranquila, salvo por esos momentos de tensión y no ha tenido mayor novedad. Así que finalmente el top 10 de la etapa de hoy se queda con Marianne Vos a la cabeza, Leticia Paternoster, Borghesi, las dos italianas, Anna Henderson, que también ha sprintado muy bien, la ha lanzado Emma Nosgard, Mónica Trinca, Ali Wollaston, que me esperaba un poquito más de ella, pero bueno, con el caos final puede que no le haya permitido rendir bien, Franziska Koch, Kasia Niewiadoma, que se ha metido en el sprint, Cedric Kerbaol, que no se pierde una, y Laura Tomasi por parte de Laboral Cucha, que también pues es un buen resultado irse con la líder de la montaña y tener a una corredora en el top 10. En la clasificación general, cambio de líder, Ellen Van Dijk, que por cierto se había quedado en ese último descenso, no sabíamos si se había caído, pero creo que no, se había quedado un poquito descolgada, rezagada, y entró ahí en el grupo que consiguió llegar en los últimos kilómetros al pelotón cabeza de carrera, con lo cual pierde el liderato Ellen Van Dijk, lo coge Leticia Paternoster. La clasificación de los puntos, que ya ha cogido una ventaja, no voy a decir amplísima, pero sí bastante considerable, Marianne Vos, tiene 75 puntos, ya está vestida de verde, y Leticia Paternoster es segunda con 30 y tercera Anna Henderson también con 30. Así que bueno, ya empieza a comandar esta clasificación Vos, que sabemos que se ha llevado los 2 maillots verdes en las últimas 2 ediciones. Y Anne Santesteban, como decía antes, que se lleva el maillot de la montaña, con Justine Guequier, que ha sido segunda, que también es otra corredora a la que se le da bastante bien esta clasificación, la ganó en el Giro y en el Tour del 2024. Quizás sea un objetivo para ella en este 2025, pero como comentaba ayer en el vídeo de la previa, me resulta bastante complicado ver una ganadora de la montaña que no sea la ganadora de la clasificación general, un poco por lo que esperamos en las 2 etapas de montaña que quedan. Mañana tercera etapa entre Barbastro y Huesca, subimos un poco más el kilometraje, 132 kilómetros, pero sin puntuación de la montaña, sin ningún inconveniente aparente en el rutómetro, otro día tranquilo, a ver si mañana ya se puede formar una fuga, porque a pesar de que hoy se ha intentado, yo creo que había equipos que no estaban muy confiados de marcharse por delante. Vamos a ver si mañana es ese día, la verdad que se presta a ello, a tener una fuga y un día así típico de ciclismo, vamos a decir, de jornada al sprint. Vamos a ver si es el segundo día de Marianne Vos, porque hoy la victoria ha sido con muchísima autoridad. Es cierto que el sprint era un poco ratonero y un poco difícil, y el Visma ahí lo ha hecho verdaderamente bien, trabajando esa posición en los últimos kilómetros, pero también es cierto que es la mejor velocista, ¿no? Pero en un sprint más limpio, más recto y más tranquilo en este sentido, sin caídas ni nada de por medio, quiero ver a Ali Wollaston, por ejemplo Leticia Borghesi, qué podría hacer, Paternoster, que aunque la diferencia en metros ha sido grande, pues en un tú a tú puede estar más interesante. Así que mañana a ver si tenemos una resolución al sprint o tenemos sorpresa, y en caso de tenerla, si vemos al resto de velocistas intentar arrebatar una nueva victoria a Marianne Vos, que parece que ha llegado en gran estado de forma. Ya las últimas semanas la vimos bastante bien, quizás. Obviamente el tipo de carreras que eran no son, entre comillas, entendedme,
tan sencillas en ese sentido, no es tan fácil ganar la París-Roubaix ni por supuesto Tour de Flandes, es decir, son clásicas donde todas van muy al límite y también es cierto que la participación de velocistas en esta Vuelta es bastante bajita en ese sentido, así que bueno, ha conseguido aquí su primera victoria del 2025, que es un poco lo que ella quería, romper el hielo este año y enfrentar el verano ya con este check ya hecho, ¿no? Yo creo que es importante también para las corredoras ganadoras el hecho de conseguir la primera y ya arrancar en ese sentido. Así que lo ha conseguido ya en este primer día de carrera en línea, vamos a decirlo así, y un poco resarcirse de lo que ocurrió en el día de ayer y de esos segundos perdidos, y vamos a ver mañana si consigue una segunda o alguien consigue evitarlo.